tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la gestión de los recursos de puente. Nosotros vamos a hacer una aproximación para aportar algunos contenidos a los que trabajan a bordo y también a las compañías, a la gente que pueda estar en relación con este tipo de información. El BRM en principio deriva de un sistema llamado Cockpit Research Management, CRM, que fue desarrollado por la industria de la aviación entre los años 70 y los años 80, para justamente analizar toda la cadena de errores de accidentes, que viene un poco derivado del famoso accidente en Tenerife, con los aviones que chocaron en pista, ¿no? Ese sería el primer antecedente. En los 80 se hicieron muchos estudios llevados a los accidentes marítimos y se adoptó el CRM como parte de un modelo que después se terminó denominando BRM. Con la enmienda del STCW del año 95 se estableció que todas las compañías operadoras navieras provean a sus capitanes y oficiales de apropiados procedimientos y prácticas basadas en los principios de la gestión de recursos del puente. Esto se estableció justamente en la parte como una recomendación en la parte B del STCW. En el año 2003, la OMI, por resolución A960, recomienda que las compañías de prácticos, pilotos, tengan requerimientos de entrenamiento en relación a la gestión de recursos de puente, haciendo énfasis en el intercambio de información como parte esencial para el tránsito seguro de buques. Y finalmente, con la enmienda de Manila del 2010, el STCW reemplaza la recomendación sobre BRM, haciéndola obligatoria para el equipo de puente, y aprueba también el simulador como un entrenamiento para el mismo, con lo cual ya se ofrecen mejores prestaciones para que este curso sea obligatorio y la práctica sea de mejor calidad. Se detectaron situaciones de accidentes básicamente donde la intervención de los distintos actores de la gestión del puente, más allá de que existían individualmente, no estaban directamente o perfectamente coordinados y relacionados. Muchas de las causas que todavía existen hoy de los accidentes tienen que ver con estas cuestiones de la planificación y la coordinación inadecuada. El problema es saber de qué hablamos cuando hablamos de gestión. Hablamos de procedimientos, hablamos de registros, hablamos de equipos, de sistemas, sí, pero en realidad hablamos de la coordinación de todo eso. Entonces ahora vamos a ir un poquito separando cada uno de los elementos críticos del BRM, que nació a finales de los 90, y yo le diría que el Exxon Valdez, como caso emblemático, generó toda una cadena de transformaciones, entre las cuales también figuran estos sistemas de control de navegación, que son tanto internos como externos. Más que problemas, tenemos que ver esto también como desafíos, ¿sí? Cuando hablemos un poquito de cómo trabaja nuestra conciencia, digamos, tenemos que analizar el tema de lo que es un concepto y lo que es un desafío, que es algo que pone a prueba nuestros conceptos, cuando tenemos que hacer algo que se llama tomar decisiones. Hay una parte, digamos, de la conciencia en el momento de tomar decisiones que juega un rol muy importante, porque justamente ahí está nuestra condición humana, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los elementos críticos de la gestión de recursos del puente. Nosotros tenemos algo que es qué son los recursos del puente, primero, o de qué recursos estamos hablando, ¿no? ¿De qué recursos estamos hablando? Antes de hablar de cada elemento. Bueno, estamos hablando de los recursos que podemos manejar. Recursos que son, digamos, físicos, y también que son de tipo organizativo, ¿no? Entonces ahí podemos analizar el BTS, el plan de viaje, la lista de chequeo, la condición de cada uno, la idoneidad profesional de cada uno. Podemos analizar también los equipos de comunicación. Podemos analizar o tener como recurso de administrar lo que es
el tipo de navegación, es decir, son todos los recursos que en algún caso son permanentes, pero en algunos casos requieren un análisis específico. Por ejemplo, vamos a un canal o vamos a navegar con un canal que no conocemos. Yo le diría que hasta los prácticos, que juegan un rol tan importante en el equipo de puente, eso también está relacionado con los recursos, porque hablamos de los niveles de guardia, en función del tipo de navegación, donde el práctico está incluido. Y fíjense las relaciones que se generan entre el capitán, el práctico y el equipo de puente, y cómo puede tener preponderancia la relación en el sentido de lo fructífero que tiene que ser con un trabajo conjunto para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, en realidad mejorar la conciencia o la toma de conciencia, lo que se llama la conciencia situacional, mejorar también la condición de la seguridad y obviamente construir una cultura. Hablemos de la comunicación. Hay algo importante de la gestión que atraviesa todos los management que puede haber a bordo, y es el tema comunicacional, sin duda, ¿no? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo hago que lo que yo interpreto que está tan claro para mí sea también tan claro para el otro, ¿no? Por eso es que es importante establecer esta condición de lazo cerrado, donde yo tengo un acuse de recibo de lo que yo estoy diciendo y lo confirmo. Y es importante que en el briefing haya una apertura hacia los que participan de la reunión, porque todos pueden aportar. Tengan en cuenta que hay elementos básicos en cualquier organización que justamente son los que consolidan las relaciones humanas. Y hay que tratarlos con mucha seriedad y con mucho compromiso. Tal vez sea esa la primera palabra que me surge, como lo que es la colaboración, lo que es el hecho de la empatía, la condición solidaria, que se ve reflejada en cualquier sector donde uno camina por el barco. Y eso tiene que estar también reflejado en los recursos de puente. Por eso el briefing tiene que ser algo que le dé espacio a todo el mundo para expresarse, que no sea unidireccional y que permita además la confirmación de que lo que se va a hacer en el passage planning, en el viaje, tengan en cuenta que hay una serie de elementos circundantes donde el segundo oficial, el oficial de navegación, es un oficial que tiene cargo o que tiene una responsabilidad a cargo, y no se debe solamente hacer el plan, a corregir cartas, a mantener las publicaciones al día. Es realmente una persona que tiene que hacer gestión de los recursos de navegación o recursos de puente, y eso involucra todos los elementos, inclusive la comunicación y el contacto entre todos los actores. Por eso tal vez esto nos haga replantear la función del oficial de puente, que en realidad debería considerarse como una función de responsabilidad primaria en el sentido de la organización, no solamente en lo que es fáctico, sino también en lo que es programático, lo que tiene que ver con la transmisión o la comunicación o el entendimiento de cada elemento que se tiene que manejar. Por ejemplo, las órdenes permanentes del capitán, las órdenes nocturnas, no son solamente una condición administrativa, tienen que tener un arraigo, un compromiso, y hay una persona que tiene el cargo, que es el segundo oficial, que tiene que garantizar que esto realmente es entendido. ¿Qué tipo de liderazgo voy a aplicar en ese sentido? El liderazgo de no me importan las personas, me importa el rendimiento, me importa más la persona que el rendimiento, o buscar un equilibrio, ¿no? Ahí está la transmisión de las experiencias de cada uno en el sentido de cómo funciona. Tengan en cuenta que uno tiene una película que siempre tiene un final feliz, y cuando aparece algo uno empieza a darse cuenta de que eso no era así. Lo ideal sería analizar esto antes que ocurra, antes que pasemos del otro lado del mostrador, donde ya tenemos que analizar por qué no hicimos determinadas cosas. Y no estamos hablando de no cumplir procedimientos, estamos hablando
de la coordinación, de la planificación, de la organización, en definitiva, cuestiones comunicacionales. Por ejemplo, relaciones con los prácticos son relaciones comunicacionales y muchas veces hay cuestiones de las personas, los egos, las vanidades, que uno no puede manejar porque también hay cuestiones psicológicas que uno no tiene o no puede manejar en el sentido más amplio y también juegan un rol en ese momento, ¿no? Porque en el momento de la relación del puente hay una relación también desde ese lugar. Hay algo que se llama asertividad, que es la, la comunicación de estilo abierto, permitiéndole a los otros opiniones eh, con el valor que puedan tener para ellos y que también deberíamos darle lugar a que esas opiniones sean consideradas porque a veces pueden ser mejores que las propias, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de poder asumir que uno tiene opiniones cerradas eh, en beneficio de aquellos que tengan opiniones acertadas. Y a veces en un sistema de puente o en otros sistemas, al tener un líder o una persona que maneje el grupo que no tenga asertividad, restringe la capacidad comunicacional porque se pierde confianza, se pierde la posibilidad de que el otro transmita inquietudes, opiniones o que inclusive intervenga ante situaciones que le parecen que no son o que pueden derivar en un conflicto o en una condición peligrosa, ¿no? Eso es importante mantenerlo. Por eso hay que ver si damos mucha asertividad se pierde autoridad y si damos poca hay demasiada. Entonces hay que buscar ese equilibrio que también se tiene que ver reflejado en la relación con el práctico, ¿no? Que de hecho debería manifestar también este mismo tipo de concepto. Cuando nosotros trabajamos bajo conceptos y estos conceptos son puestos, digamos, como desafíos ante situaciones que se dan en el puente, ahí está la capacidad de resolverlos en función de la asertividad que pueda tenerse, pero también en el hecho de asumir que a veces, digo para todos, no solamente para el capitán, sino para cualquiera, a veces hay que asumir que otros tienen mejores respuestas que las que podemos tener. Entonces, otro de los puntos importantes, críticos de la gestión de los recursos del puente es evidentemente el teamwork o el trabajo en equipo que representa a toda la organización que tiene que estar dirigida hacia los objetivos comunes. Es muy importante que todo esto que hablamos tenga en cuenta que damos por sentado un desarrollo previo que depende de cada historia individual. Es decir, el conocimiento que se tiene, la responsabilidad, ¿sí? El manejo de los equipos y sistemas, el sistema de gestión de seguridad, digamos, no resuelve los errores en tanto y en cuanto hay cuestiones humanas de gestión. Nosotros no podemos decir que porque tenemos una lista de chequeos de familiarización de puente o de previa de la zarpada ya resolvimos la cuestión de la gestión. A veces se colocan solamente crucecitas en casilleros, pero no se hace una verdadera gestión. Y ese es el fondo de todas las cuestiones y el interés que le ponemos para poderlo justamente hacer realidad. Porque si no, nos quedamos en una cuestión meramente administrativa, burocrática, de un compromiso, digamos, documentario y punto, ¿no? Entonces, el movimiento es un movimiento, digamos, aletargado y que va hasta la próxima situación o evento. Y entonces ahí aprendemos, tenemos las lessons learned y aprendemos a no volver a repetir las cosas. Cuando esto es un sistema netamente preventivo y el teamwork tiene que trabajar en ese sentido. Por eso es que es importante la comunicación cuando hablamos del briefing y hablamos de todos estos elementos, ¿no? Y ahí está el tema de la condición de la autoridad formal o la autoridad personal en una combinación, en un equilibrio. ¿No? A veces hay una persona que tiene mucha autoridad formal y piensa que con la presencia, ¿no? Con el hecho de tirar en la cancha el hecho de que tiene, no sé, 30 o más años de experiencia, con eso alcanzaría, ¿sí? Cuando esto es dinámico, hay mucha experiencia de gente
como el que les habla, como otros, que hoy está tirada al tacho porque ha cambiado la tecnología, han cambiado los barcos, han cambiado la forma de trabajar. Entonces esa experiencia no puede capitalizarse como algo, digamos, valioso, salvo en los sentidos anecdóticos o en los sentidos de convivencia o de situaciones específicas, ¿no? Pero hoy tenemos una cantidad de sistemas y organizaciones a bordo que van más allá de la condición de comunicación o de trabajo manual, ¿no? O de condición de, digamos, de choque, porque hoy todo se analiza, se previene, y cuando tenemos un sistema de puente, tenemos un sistema integrado de puente. Hay una cosa curiosa, que fíjense que los barcos tienen puentes diferentes, no hay dos o tres tipos de puentes de estándar de puentes. Sin embargo, los aviones, en ese sentido, tienen un estándar mucho más acotado. Eso también nos da la pauta de lo que vamos a hablar más tarde, es la conciencia situacional. Es decir, el hecho de estar en un puente que tiene un radar a la izquierda y otro que tiene un radar a la derecha, y que hay una condición de habitabilidad, de espacio, tiempo, de relaciones, que son diferentes y que deberían estar estandarizadas, como sí lo están, por ejemplo, en la industria de la aviación, que de hecho son los inventores de los checklists. Esto podría dar para mucho más, porque el management de puente es una pequeña porción, un átomo, digamos, del gran management que tiene todo el barco, y yo les diría también las organizaciones, las empresas, ¿no? Y esos vínculos hacen que las empresas más exitosas sean los que mejor administran o mejores gestiones tienen sobre las condiciones que se analizan en el negocio, que son básicamente los riesgos, ¿sí? Entonces el teamwork hace un análisis de todo eso, pero ya viene cada uno, o tiene una pertenencia, o tiene una historia sobre cuál es su relación con la seguridad. Y para finalizar este tema del teamwork, es importante saber qué estilo de trabajo vamos a establecer con el equipo. Bueno, ahí está justamente el hecho de que nosotros no podemos poner un determinado estilo con gente que a lo mejor tiene baja preparación o baja asertividad, o nosotros mismos. En todo caso, tendremos que empezar con un diagnóstico y trabajar sobre eso, sobre lo que pretendemos o a dónde queremos llegar, planteándolo con el equipo. Vamos a ver otro elemento que es justamente la condición de la decisión o de la toma de decisiones, lo que se llama en inglés el decision making. Quedamos para la próxima y bueno, que les haya servido. Gracias.